¿Te ha pasado que entras a una habitación, de pronto, ya no recuerdas a qué ibas? ¿O tienes una palabra en la punta de la lengua y simplemente no aparece? Esa sensación puede ser desesperante. Muchos creen que es el inicio inevitable de perder la memoria con la edad. Pero hoy quiero decirte algo importante, en muchos casos no es así, y existe una forma sencilla de empezar a despertar tu memoria con un ejercicio que apenas toma 1 minuto al día. Soy el Dr. Gabriel Mena, neurólogo, y a lo largo de los años he aprendido a reconocer muchos tipos de silencios. Algunos silencios son tranquilos, pero hay otros que pesan, que inquietan, que parecen gritar desde dentro de la mente. El silencio de una palabra que no sale cuando la necesitas. El silencio de quedarte parado en una puerta sin recordar por qué entraste en esa habitación. O el silencio en la mirada de alguien querido cuando intentas contar algo y de repente pierdes el hilo. He visto esos silencios cientos de veces en los ojos de mis pacientes. Con el tiempo uno aprende a leerlos, a entender lo que hay detrás de esa frustración silenciosa. Y recuerdo especialmente a una paciente que llegó a mi consulta con esa sensación constante de vacío en la memoria. Se llamaba Elena. Cuando Elena llegó a verme, su vida estaba llena de pequeños olvidos que la hacían sentir cada vez más insegura. Me contó que el momento más duro ocurría cuando miraba fotos antiguas. Un día tomó una fotografía de su boda. En la imagen aparecía sonriendo, rodeada de su familia. Pero al mirarla sintió algo extraño, como un hueco frío en el estómago. Podía ver su rostro feliz en la foto, pero ya no lograba escuchar en su mente la risa de su padre durante el brindis. Recordaba que había contado un chiste, sabía que todos habían reído, pero el sonido, la emoción, el momento, parecían haberse apagado. El recuerdo estaba ahí, pero sin vida. Como una postal sin sonido ni sentimiento. En ese instante, Elena sintió algo que muchos pacientes me han descrito con el mismo miedo, la sensación de que su historia, sus recuerdos y hasta su identidad se estaban desvaneciendo poco a poco. Pensaba que era algo inevitable. Una condena que tenía que aceptar con los años. Pero aquel día la miré a los ojos y le dije algo que cambió por completo su forma de ver lo que estaba pasando. Elena, tu cerebro no está roto. Tu cerebro solo está esperando las instrucciones correctas para despertar. Le enseñé un ejercicio muy simple, algo que apenas toma 60 segundos al día. Cuando se lo expliqué, al principio le pareció demasiado sencillo. Pensó que algo tan pequeño no podía hacer ninguna diferencia. Pero con el paso de los días ese pequeño minuto comenzó a cambiar algo dentro de su mente. Poco a poco empezó a sentir que los recuerdos volvían a tener colores, sonidos, detalles. Esa claridad mental que creía perdida comenzó a regresar. Y hoy quiero compartir ese mismo ejercicio contigo. Porque nadie merece vivir rodeado de esos silencios. Quiero preguntarte algo con total sinceridad. ¿Te ha pasado alguna vez que una palabra se escapa justo cuando la necesitas? ¿O que el nombre de alguien que conoces bien desaparece por un momento? ¿O que entras a una habitación y de pronto no recuerdas para qué ibas? Si has sentido esa pequeña punzada de frustración, si alguna vez te has preguntado en silencio si estarás perdiendo la memoria, quiero que recuerdes dos cosas muy importantes. La primera, no estás solo. Millones de personas experimentan esto. La segunda, y quizás la más importante, en muchos casos no es algo que tengas que aceptar como inevitable. Existe una idea muy extendida que dice que la memoria simplemente se desgasta con los años y que no hay nada que hacer. Pero esa creencia es una de las trampas más grandes que existen cuando hablamos del cerebro. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos no solo voy a enseñarte el ejercicio de 1 minuto que ayudó a Elena y a muchos otros pacientes, sino que también vas a entender algo fascinante: tu cerebro tiene una capacidad sorprendente para adaptarse, fortalecerse e incluso rejuvenecer, sin importar la edad que tengas. Cuando Elena llegó a mi consulta, me explicó que su problema no había aparecido de un día para otro. No fue algo repentino. Fue más bien como una niebla que empezó a entrar lentamente en su vida. Al principio parecían cosas sin importancia. Un día estaba en el supermercado buscando una especia para una receta. Sabía perfectamente cuál necesitaba, podía ver el frasco en su mente, pero la palabra simplemente no aparecía. Se quedó quieta frente al estante durante varios minutos intentando recordarla. Era pimentón. Pero su cerebro no lograba decirle esa palabra.
Me confesó que en ese momento sintió una vergüenza enorme, como si todos pudieran ver que algo no estaba funcionando bien en su cabeza. Al final tuvo que sacar su teléfono y escribir en el buscador especia roja para guisos. Fue el móvil el que le mostró la palabra que su propia memoria no conseguía encontrar. Con el tiempo, esas situaciones comenzaron a repetirse con más frecuencia. Poco a poco empezó a evitar ciertas conversaciones con sus amigas porque sentía que le costaba seguir el ritmo. Tenía miedo de quedarse en blanco en mitad de una charla. Y ese miedo fue cerrando su mundo. Una mujer que antes disfrutaba de reuniones, llamadas y conversaciones largas comenzó a aislarse. Su vida social se fue reduciendo hasta que muchas veces pasaba días enteros sin hablar con nadie más que con su familia. Pero hubo un momento que ella recuerda como uno de los más dolorosos. Una tarde su nieto de 7 años estaba mostrándole un dibujo de la familia. Señaló uno de los muñecos de palitos y le preguntó con total inocencia, «Abuela, ¿te acuerdas cómo se llama el tío?». Se refería al propio hermano de Elena. Y durante un segundo terrible, el nombre no apareció. Me contó que en ese instante sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas. No quiso preocupar al niño, así que simplemente le dijo que estaba un poco cansada. Pero esa noche no pudo dormir. Cuando vino a verme a la consulta, con la voz quebrada, me hizo una pregunta que nunca olvidaré. «Doctor, ¿quién soy yo si ni siquiera puedo recordar el nombre de mi hermano?». Porque perder memoria no es solo olvidar dónde dejaste las llaves. Para muchas personas se siente como si las raíces que los conectan con su propia historia comenzaran a debilitarse. Antes de llegar a mi consulta, Elena había visitado a otros médicos. La mayoría le decía lo mismo, que era algo normal para su edad, que tratara de no estresarse y que hiciera crucigramas. Pero ella sentía que nadie estaba escuchando realmente lo que le estaba pasando. La resignación estaba empezando a instalarse en su vida. Pensaba que quizás su destino era convertirse en una espectadora silenciosa de su propia historia. Y cuando una persona pierde la esperanza, ahí aparece uno de los mayores enemigos del cerebro. Siempre les digo a mis pacientes que la desesperanza es un veneno silencioso para la mente. Por eso, antes de hablarle del ejercicio que podía ayudarla, necesitaba que entendiera algo fundamental, que estaba ocurriendo realmente dentro de su cerebro. La niebla mental que Elena describía no aparece por arte de magia. Muchas veces es solo la señal visible de desequilibrios que se han ido acumulando en nuestro estilo de vida. Algo que siempre explico en consulta es que muchos problemas de memoria no comienzan directamente en el cerebro, sino en nuestros hábitos diarios. Uno de los primeros puntos que revisamos fue su alimentación. Existe algo que muchas personas han experimentado sin darse cuenta, esa sensación de pesadez mental después de comer alimentos muy ricos en harinas refinadas o azúcares. Esa somnolencia, esa confusión ligera, lo que algunos llaman niebla después de comer. En muchos casos esto está relacionado con la resistencia a la insulina. Cuando el cuerpo recibe constantemente picos de glucosa, las células comienzan a responder cada vez menos a la insulina, la hormona encargada de gestionar esa energía. Y ese desajuste afecta directamente al cerebro, que es el órgano que más energía consume en todo el cuerpo. Un cerebro mal alimentado no funciona a su máximo potencial. Otro factor que revisamos fue el sueño. Durante años se ha glorificado la idea de dormir poco como si fuera un signo de productividad. Pero en realidad es uno de los mayores errores cuando hablamos de salud cerebral. Dormir no es una pérdida de tiempo. Es el momento en que el cerebro realiza su mantenimiento. Durante las fases profundas del sueño, el cerebro elimina desechos metabólicos y organiza los recuerdos importantes, trasladándolos hacia la memoria a largo plazo. Cuando ese proceso se interrumpe constantemente, como ocurre con trastornos como la apnea del sueño, el cerebro no puede completar su trabajo. Es como si despertaras a un bibliotecario cada 5 minutos mientras intenta ordenar miles de libros. Al final del día, los archivos quedan desordenados. También revisamos algo que muchas personas pasan por alto, los medicamentos. Existen fármacos bastante comunes, como algunos antihistamínicos o ciertos somníferos, que pueden provocar confusión o fallos de memoria como efecto secundario, especialmente en personas mayores. Algunos de estos medicamentos bloquean neurotransmisores que son fundamentales para el aprendizaje y el recuerdo.
En ocasiones, la causa de la niebla mental está literalmente en el botiquín de casa. Cuando Elena comprendió todo esto, experimentó algo que hacía tiempo no sentía: alivio. Su problema no era una degeneración misteriosa ni inevitable. Había causas concretas. Factores que podían corregirse. No era su cerebro el que estaba fallando sin explicación, sino las condiciones en las que estaba funcionando. Ese entendimiento le devolvió algo muy valioso: la sensación de control. Y cuando una persona recupera la sensación de control sobre su salud, está mucho más preparada para dar el siguiente paso: actuar. Recuerdo perfectamente el día en que Elena llegó por primera vez a mi consulta. Una amiga en común le había hablado de mí y le dijo algo que ella misma me repitió al sentarse frente a mí. Dicen que usted escucha de verdad. Aún así entró con pocas expectativas. Pensaba que iba a recibir la misma respuesta que ya había escuchado tantas veces. Me contó toda su historia. El episodio del supermercado. El momento con su nieto. El recuerdo silencioso de la risa de su padre. No la interrumpí ni una sola vez. Dejé que sacara todo el miedo, toda la frustración que llevaba acumulando durante meses. Cuando terminó de hablar, con la emoción aún en la garganta, no le extendí una receta. En lugar de eso, me incliné ligeramente hacia ella y le dije con total firmeza que su historia todavía podía cambiar. ¿Te ha pasado que una palabra se te escapa justo cuando más la necesitas, o que un nombre conocido tarda demasiado en aparecer en tu mente? Ese tipo de olvidos puede hacerte sentir que tu memoria se está apagando poco a poco. Pero lo que voy a mostrarte ahora puede ayudarte a estimular tu cerebro con algo muy simple, un ejercicio de apenas un minuto que puede empezar a reactivar tu mente cuando se practica con constancia. Recuerdo perfectamente cuando le dije a Elena algo que cambió su forma de entender lo que le estaba pasando. Le dije: Elena, muchas personas creen que la memoria simplemente se desgasta con los años, como si fuera una batería que se va agotando y ya no hay nada que hacer. Pero la realidad es que eso no es completamente cierto. Por primera vez, alguien no estaba confirmando su resignación, sino cuestionándola. Y en ese momento le hablé de un concepto que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de mi trabajo como neurólogo: la neuroplasticidad. Le pedí que imaginara su cerebro de una manera diferente. No como una máquina que se daña con el tiempo, sino como un jardín. Le dije algo muy sencillo: si abandonas un jardín, las malas hierbas comienzan a crecer, las flores se marchitan y todo pierde vida. Pero si vuelves a cuidarlo, si lo riegas, si quitas lo que estorba y si plantas nuevas semillas, ese jardín puede volver a florecer. No importa cuántos inviernos hayan pasado. Esa imagen le llegó profundamente. Porque por primera vez entendía que su cerebro no era algo rígido ni condenado al deterioro. Era algo vivo, dinámico, capaz de cambiar y fortalecerse. Le expliqué que cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que usamos nuestra mente de una forma diferente, estamos creando o reforzando caminos dentro del cerebro. Son como senderos que conectan las neuronas. Cuando dejamos de usar algunos de esos caminos, con el tiempo se vuelven más débiles, como si se llenaran de maleza. Ahí es cuando aparecen los olvidos, la confusión o esa sensación de niebla mental. Pero la buena noticia, y esto es algo que siempre recalco a mis pacientes, es que esos caminos pueden volver a fortalecerse. Incluso pueden transformarse en verdaderas autopistas neuronales. No necesitas aparatos complicados. No necesitas tratamientos costosos. Lo que realmente necesita tu cerebro es el tipo correcto de estimulación. Un ejercicio que lo obligue a trabajar de una manera nueva, coordinada y consciente. Y fue entonces cuando le hablé a Elena del ejercicio de 60 segundos. Le expliqué que su fuerza no estaba en la dificultad, sino en la combinación precisa de 3 elementos: movimiento, respiración y atención. Cuando esos 3 elementos se unen, ocurre algo muy interesante dentro del cerebro. Es como si abrieras ventanas para que entre más oxígeno. Como si despertaras zonas que llevaban tiempo funcionando a medio ritmo. Y poco a poco comienzan a formarse nuevas conexiones. Le dije que si lo practicaba cada día, ese pequeño minuto se convertiría en algo parecido a cuidar su propio jardín mental. Un gesto sencillo que con el tiempo podía traer grandes cambios. Cuando Elena salió de mi consulta aquel día, llevaba algo que hacía tiempo no sentía: esperanza. Pero no era una esperanza vacía,
sino una esperanza basada en comprender cómo funciona su cerebro y en tener un plan claro para empezar a ayudarlo. Por primera vez dejó de sentirse una víctima de su memoria. Sentía que podía empezar a cuidarla. Y ahora quiero que tú también pruebes este ejercicio conmigo. No necesitas nada especial. Solo una silla y un minuto de tu atención. Recuerda algo muy importante que siempre les digo a mis pacientes: aquí no se trata de fuerza ni de rapidez. Lo importante es la calma, la concentración y la precisión. Vamos a dividir este minuto en 2 partes de 30 segundos. Primero, vamos a prepararnos. Siéntate en el borde de una silla. Mantén la espalda recta, pero sin tensión. Los hombros sueltos, relajados. Coloca los pies firmemente en el suelo, separados aproximadamente al ancho de tus caderas. Ahora apoya las manos sobre los muslos con las palmas hacia abajo. Cierra los ojos un instante. Respira profundamente por la nariz, y luego suelta el aire lentamente por la boca. Hazlo despacio, permitiendo que cualquier tensión se vaya liberando. Muy bien. Ahora abre los ojos. Estamos listos. Primera parte del ejercicio: activación y coordinación. Los primeros 30 segundos. El objetivo aquí es estimular la comunicación entre los 2 hemisferios del cerebro y sincronizar el movimiento con la respiración para mejorar la oxigenación cerebral. Vamos a comenzar con un movimiento muy sencillo. Levanta lentamente tu brazo derecho hacia adelante hasta que quede más o menos paralelo al suelo. Hazlo con suavidad. Nada de movimientos bruscos. Mientras el brazo sube, inspira profundamente por la nariz. Cuenta mentalmente hasta 4 mientras realizas el movimiento. Ahora, lentamente, baja el brazo derecho hasta volver a apoyarlo sobre el muslo. Mientras lo bajas, suelta el aire por la boca contando nuevamente hasta 4. En cuanto tu mano derecha vuelva a tocar el muslo, comenzaremos con el brazo izquierdo. Levanta ahora el brazo izquierdo lentamente, igual que hiciste antes. Mientras sube, vuelve a inspirar por la nariz contando hasta 4. Luego bájalo lentamente mientras expulsas el aire por la boca contando otra vez hasta 4. Eso completa un ciclo. Ahora continúa repitiendo el patrón. Sube el brazo derecho mientras inspiras. Baja el brazo derecho mientras sueltas el aire. Sube el brazo izquierdo mientras inspiras. Baja el brazo izquierdo mientras exhalas. Mantén un ritmo tranquilo, constante y controlado durante esos 30 segundos. Concéntrate únicamente en el movimiento y en la respiración. Ahora entramos en la segunda parte del ejercicio, el desafío mental. Desde el segundo 30 hasta completar el minuto. No detengas el movimiento de los brazos. Continúa exactamente igual que antes. Pero ahora vamos a añadir un pequeño reto para tu cerebro. Mientras continúas levantando y bajando los brazos con la respiración, vas a empezar a decir en voz alta palabras que pertenezcan a una misma categoría. Por ejemplo, puedes elegir animales. Entonces, mientras haces el movimiento, puedes decir perro, gato, león, elefante, jirafa, caballo, tigre. No te preocupes si en algún momento te quedas en blanco. Respira con calma y di el siguiente animal que venga a tu mente. De hecho, ese pequeño esfuerzo por encontrar la palabra mientras mantienes el movimiento es precisamente lo que ayuda a crear nuevas conexiones en el cerebro. Continúa diciendo palabras de la misma categoría hasta que se complete el minuto. Y eso es todo. Un minuto que puede ayudarte a cambiar la relación que tienes con tu memoria. Ahora quiero comentarte 3 errores muy comunes que debes evitar si realmente quieres que este ejercicio funcione. El primero es hacerlo con prisa. Cuando te apresuras, tu cuerpo entra en tensión. Y el estrés no es amigo del cerebro. Todo lo contrario. El objetivo de este ejercicio es generar calma, control y concentración. El segundo error es hacerlo con distracciones. Este minuto necesita ser un momento exclusivo para tu mente. Sin televisión, sin conversaciones, sin mirar el teléfono. Solo tú y tu cerebro trabajando juntos. Y el tercer error, quizás el más importante, es la falta de constancia. El cerebro aprende a través de la repetición. Cuando repites una acción todos los días, las conexiones neuronales comienzan a fortalecerse. Por eso este ejercicio no funciona por hacerlo una sola vez. Funciona cuando se convierte en un pequeño hábito diario. Un minuto que, repetido día tras día,
puede empezar a despertar nuevas rutas dentro de tu mente. Y en mi experiencia, he visto cómo algo tan simple puede marcar una diferencia real en muchas personas que pensaban que su memoria ya no podía mejorar. Si últimamente sientes que tu memoria ya no responde como antes, que algunas palabras tardan demasiado en aparecer o que los recuerdos parecen difuminarse, quiero recordarte algo muy importante: tu cerebro todavía puede fortalecerse. Y ese pequeño ejercicio de 1 minuto que acabas de conocer puede convertirse en una herramienta muy poderosa si lo integras en tu vida diaria. Un consejo muy útil que siempre comparto con mis pacientes es vincular este hábito a una rutina que ya hagas todos los días. Por ejemplo, puedes practicarlo justo después de cepillarte los dientes por la mañana o antes de acostarte. De esa manera tu cerebro empieza a asociar una acción con la otra y el hábito se vuelve mucho más fácil de mantener. Muchos pacientes me preguntan algo muy lógico: Dr. Gabriel Mena, ¿cómo puede algo tan sencillo tener un efecto real en la memoria? Y siempre les respondo lo mismo. La explicación está en una palabra que hoy conocemos muy bien en neurología: la neuroplasticidad. Hoy sabemos que el cerebro no es una estructura rígida ni estática. Al contrario, es un órgano dinámico, capaz de reorganizarse, crear nuevas conexiones y fortalecer las que ya existen durante toda la vida. Incluso en edades avanzadas, el cerebro puede adaptarse y mejorar su funcionamiento si recibe los estímulos adecuados. Este ejercicio funciona precisamente porque activa 3 mecanismos muy importantes que estimulan la neuroplasticidad. El primero es lo que llamamos tarea dual. Es decir, obligar al cerebro a realizar 2 actividades al mismo tiempo. En este caso, un movimiento físico, los brazos, y una tarea mental, buscar palabras dentro de una categoría. Cuando haces ambas cosas simultáneamente, tu cerebro deja de funcionar en piloto automático y distintas áreas comienzan a trabajar juntas de forma más intensa y coordinada. En ese proceso participan varias regiones fundamentales del cerebro. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que podríamos comparar con el director de una orquesta. Es la zona encargada de la atención, la planificación y la toma de decisiones. Se activa cuando intentas concentrarte y buscar palabras. También interviene el cerebelo, que es el encargado de la coordinación. Cada vez que sincronizas el movimiento lento de los brazos con la respiración, esta región entra en acción para mantener la precisión del movimiento. Y por supuesto, el lóbulo temporal, donde se encuentra el hipocampo, una estructura clave para la memoria. Cuando buscas palabras dentro de una categoría, estás estimulando directamente los circuitos que intervienen en el recuerdo y el lenguaje. El segundo mecanismo es la respiración consciente. Cuando respiras lenta y profundamente, aumenta el flujo de sangre rica en oxígeno que llega al cerebro. Y un cerebro bien oxigenado trabaja con mayor claridad. Pero además ocurre algo igual de importante. Este tipo de respiración activa el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de calma y reparación del cuerpo. Esto ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Y el estrés crónico es uno de los grandes enemigos de la memoria. El tercer mecanismo, y quizás el más importante, es la constancia. El primer día que haces este ejercicio es como si abrieras un pequeño sendero dentro de la maleza neuronal. Pero si no vuelves a recorrerlo, ese camino desaparece rápidamente. En cambio, cuando repites el ejercicio todos los días, ese sendero se va ensanchando poco a poco hasta convertirse en una autopista neuronal. Una conexión fuerte, rápida y eficiente. La repetición constante le envía un mensaje muy claro a tu cerebro: esta conexión es importante, debemos reforzarla. Por eso siempre les digo a mis pacientes que esto no es un truco ni un milagro repentino. Es algo mucho más interesante, es fisioterapia para el cerebro. Un entrenamiento que utiliza los propios mecanismos del cerebro para fortalecerse desde dentro. Recuerdo que cuando Elena volvió a mi consulta después de su primera semana practicando el ejercicio, me confesó algo entre risas. Me dijo: doctor, el primer día fue un pequeño desastre. Me confundía con los brazos, me quedaba en blanco con los animales, parecía que todo se desordenaba. Pero también recordó algo que le había dicho: calma, sin juicio, y volver a intentarlo al día siguiente. Y eso fue exactamente lo que hizo. Al día siguiente lo repitió. Y al siguiente también. La mejoría no llegó como un rayo de luz repentino. Fue más bien como el amanecer,
lenta, gradual, pero constante. Unas 2 semanas después me contó algo que la emocionó muchísimo. Estaba hablando por teléfono con su hija sobre un problema en el coche. De pronto dijo sin pensarlo, ¿has revisado el alternador? A tu padre le pasó algo parecido. En ese momento se quedó en silencio. No solo había recordado una palabra técnica que antes le habría costado encontrar, sino que además la había conectado con un recuerdo complejo de su pasado. Su hija, al otro lado del teléfono, le dijo algo que a Elena le quedó grabado: «Mamá, ha sonado como antes». A partir de ese momento comenzaron a aparecer pequeñas victorias. Empezó a recordar nombres de personajes de las series que veía. Volvió al supermercado sin necesidad de una lista para todo. Se sentía más presente, más segura, más conectada con lo que ocurría a su alrededor. Y lo más importante, recuperó la confianza. Volvió a participar en su club de lectura y retomó las llamadas con sus amigas, esta vez sin ese miedo constante a quedarse en blanco. Pero Elena no es la única historia que recuerdo. También pienso muchas veces en Ramón, un carpintero jubilado de 78 años que llegó a mi consulta no solo preocupado por sus olvidos, sino también por una creciente inseguridad al caminar. Tenía miedo de perder el equilibrio y caerse. Le enseñé una variante muy parecida de este ejercicio. 15 días después regresó con una sonrisa que lo decía todo. Me dijo: «Doctor Gabriel Mena, camino con más seguridad, pero lo curioso es que también siento la mente más clara, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mi cabeza». La historia de Ramón nos recuerda algo muy profundo: el cuerpo y el cerebro no funcionan por separado. Están profundamente conectados. Cuando estimulamos uno, muchas veces también estamos ayudando al otro. He visto historias similares muchas veces a lo largo de mi carrera. Personas que, con rutinas simples de estimulación mental, logran estabilizar sus dificultades o recuperar una calidad de vida que pensaban perdida. Pero uno de los momentos más emocionantes para Elena llegó 3 meses después. Estaba ordenando un viejo álbum familiar y volvió a encontrarse con la fotografía de su boda. Aquella misma imagen que meses atrás le había provocado ese vacío silencioso. Me contó que cerró los ojos, y de pronto lo escuchó claramente. La risa de su padre. Y entonces recordó el chiste que había contado durante el brindis. Se quedó sola en su sala riendo, con lágrimas en los ojos. Lágrimas de reencuentro con un recuerdo que creía perdido. Después me dijo algo que nunca olvidaré: «Doctor, mi jardín está floreciendo otra vez». La historia de Elena nos deja una lección muy poderosa. Nunca subestimes el impacto de los pequeños actos que repites cada día. Ese minuto que dedicaba a su cerebro cada mañana no era solo un ejercicio. Era una decisión. Una forma de decirse a sí misma: mi mente importa, mi salud importa, y no voy a rendirme. Hoy he querido compartir contigo su historia y la misma herramienta que le enseñé a ella. Ese ejercicio de 60 segundos que puede ayudarte a despertar tu cerebro. Recuerda 3 ideas clave: constancia, calma y confianza en la increíble capacidad que tiene tu mente para fortalecerse. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes cerrar este video pensando que los olvidos son simplemente parte inevitable de la vida, o puedes hacer algo muy sencillo. Levántate, busca una silla y regálate tu primer minuto. Te propongo un pequeño reto. Cuando termine este video, pon un cronómetro de 60 segundos y realiza tu primera ronda del ejercicio. Siente la coordinación de los movimientos. Siente tu respiración. Observa cómo tu mente empieza a buscar palabras y a trabajar de una manera diferente. Y después vuelve aquí y cuéntamelo en los comentarios. Me encantará saber cómo te sentiste, qué categoría elegiste o qué recuerdo te gustaría fortalecer. Leer tus experiencias y crear una comunidad que se apoye mutuamente es algo muy valioso para todos. Si este video te ha ayudado, te invito también a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con alguien que pueda necesitarlo. Muchas veces un simple video puede marcar la diferencia en la vida de otra persona. Aquí en el canal del Dr. Gabriel Mena publicamos nuevos videos todos los días con consejos sencillos para cuidar la memoria, el cerebro y la salud en general. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a algo que considero profundamente importante. Tómate un momento para agradecer a Dios por la vida,
por el tiempo que tenemos y por la oportunidad de aprender cosas que nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. La gratitud también es una forma poderosa de bienestar. Gracias por acompañarme hasta el final. Me alegra mucho poder compartir contigo este espacio dedicado a mejorar hábitos y cuidar la salud. Mañana tendremos un nuevo video aquí en el canal del Dr. Gabriel Mena con más consejos prácticos para ayudarte a mantener una mente activa y una vida más saludable. Te espero. Tu bienestar realmente importa. Y recuerda siempre algo, tu cerebro todavía tiene mucho por florecer.